3, 2, 1. Así es, nuevamente estamos con ustedes transmitiendo desde Enrique Granados número 12, Grupo Jóvenes 24 Horas de Alcohólicos Anónimos. Así es, estamos muy contentos, como les hemos estado diciendo en cada uno de nuestros podcasts, estamos en nuestra segunda temporada. Y antes de iniciar y decirles que tenemos el gran gusto de que nos estén acompañando por acá, pero ahorita les voy a decir quién. Primero quiero mandar un saludo, primero a todos nuestros grupos jóvenes hermanos de Estados Unidos y también a todos los países que nos escuchan. Si tú que nos escuchas de Chile, Brasil, Canadá, Guatemala, Costa Rica, Argentina, El Salvador, Panamá, Uruguay, Ecuador, Perú, España, claro, Estados Unidos y por supuesto México. Muchas gracias por escucharnos y por permanecer hasta esta nuestra segunda temporada. Así es, y les decía, estamos muy contentos. El día de hoy, y voy a leer un poquito de su biografía. Claro que sí. Nos está acompañando Esther Anono. Ella es licenciada en psicología y especialista en neuropsicología por la Universidad Panamericana. Está certificada en el modelo terapéutico DIR y que es Floor Time en el nivel 203 por la Interdisciplinary Council and Development and Learning. Es maestra en el Centro de Alternativas Infantiles, terapeuta en el ámbito privado e investigadora en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Ahí nomás se los dejo. Ah, por supuesto, una profesión muy hermosa. Ha impartido clases a nivel preescolar, preparatoria, licenciatura y educación continua, así como asesorías para primaria. Ha sido ponente en el Congreso Mexicano de Psicología. Tenemos el tremendo gusto de que Esther nos esté acompañando por acá. Y pues bueno, para no quitar más tiempo con mi voz, vamos a darle el micrófono. Ahorita sí de entrada, vamos a darte el micrófono. Querida Esther, es un tremendo gusto que nos estés acompañando. Parte del trabajo que nosotros hacemos como grupo de Alcohólicos Anónimos es llevar la información de lo que es Alcohólicos Anónimos, pero vista desde muchos ámbitos, no solo desde el mismo doble A. Creo que para nosotros sería muy fácil, ¿no creen? Pero desde afuera, ¿cómo lo ven? Y aparte, como lo decíamos hace un momento, eh, no todo en la vida es Alcohólicos Anónimos. Siempre se necesita, para la atención de cualquier enfermedad, se necesita un equipo multidisciplinario, no solo uno, ¿sí? Si nosotros, que ya somos el día de hoy alcohólicos, en mi caso, les habla Rubén, que no se les olvide, por acá está Mauricio y está Adrián, yo asisto a psicoterapia, ¿sí? También me han derivado a un neurólogo y parece ser que me van a mandar a psiquiatra. Entonces, se necesita. Entonces, ese es parte o uno de los objetivos por los cuales Esther nos esté acompañando. Así que, estimada Esther, el micrófono es tuyo. Muchas gracias Rubén, gracias por la bonita presentación. Y pues sí, justamente hoy vengo a platicarles un poco sobre un enfoque quizás un poco distinto o alternativo sobre las adicciones, que ahora platicando con ustedes me parece que no es tan ajeno a ustedes, pero que es muy ajeno al mundo médico y al mundo psiquiátrico, ¿no? Porque tradicionalmente se ha entendido la adicción de manera muy lineal y de manera muy médica, ¿no? Y muy enfocado también en la sustancia, que es esto que les venía diciendo, ¿no? O sea, pensamos que las drogas o que el alcohol es irresistible porque contiene cierta otra sustancia que a nuestro cerebro se le antoja y que entonces una vez que lo consumimos ya no podemos resistirnos a esto y que la culpa básicamente es de la sustancia, ¿no? Pero ya tenemos un rato que venimos trabajando un modelo distinto y un modelo mucho más integral sobre las adicciones, ¿no? Que no solamente consideran la sustancia y que de hecho descentran a la sustancia de su papel primordial
y que ponen mucho énfasis en el cerebro y en el desarrollo de las personas adictas. Entonces, para empezar a platicarles sobre este modelo, me gustaría nada más platicarles sobre un experimento que se hizo, que probablemente ya lo han escuchado, pero que vale la pena retomarlo para que nuestros oyentes también lo conozcan, ¿vale? Entonces, este experimento lo hizo el doctor Alexander y lleva de título Rat Park, el parque de las ratas. El doctor Alexander estaba investigando precisamente la adicción, me parece que era a cocaína, me parece, no estoy tan segura de cuál era la sustancia, pero estaba investigando la adicción en ratas. Y si alguien alguna vez ha hecho algo de investigación, sabrá que las ratas viven en condiciones pues bastante básicas, por no decir deplorables, ¿no? Las metemos en una jaula, les damos pellets de comida o croquetas de comida y agua, y cuando se hacen modelos de adicción pues se pone la opción de que tomen agua simple, agua natural, o agua con la sustancia diluida, ¿no? Y entonces lo que se había visto era que las ratas decidían tomar el agua con la sustancia hasta tal grado de tener una sobredosis y eventualmente morir. Y pues ese es el modelo que nos dice, claro, la sustancia es totalmente peligrosa y si hay acceso a la sustancia, entonces vamos a consumirla, ¿no? Sin embargo, el doctor Alexander dijo, es que por supuesto que si estas ratas no tienen nada que hacer, están hacinadas, 8 ratas en una jaula de 30 centímetros por 30 centímetros y nunca hacen nada, pues el único placer o el único lugar de donde consiguen placer es el consumo de la sustancia. Y entonces hizo un modelo alterno, que precisamente es el que se le llama el parque de las ratas, en donde había un montón de subidas y de bajadas y de ruedas para que hicieran ejercicio, y estaban toda la familia juntos y era de color verde y tenían luz del sol y tenían pasto y todo este tipo de cosas, y también tenían la opción de tomar agua y la opción de tomar esta sustancia diluida, ¿no? Y ninguna de las ratas tuvo ninguna sobredosis. De hecho, el consumo se redujo casi a cero, el consumo de la sustancia, ¿no? Y creo que es un experimento que nos da mucha luz también a cómo funcionamos como personas, ¿no? Y cómo el ambiente va moldeando la forma en que vamos consumiendo o la necesidad que tenemos de consumir, ¿no? Y que no estamos centrados como tal en la sustancia, sino mucho en el ambiente y en cómo se nos cría. Entonces, ya extrapolando estos resultados hacia los humanos, que creo que es lo que nos concierne, nos compete. Quiero platicarles un poco de la crianza y de cómo los diferentes tipos de crianza van moldeando nuestro cerebro. Esto es una investigación que ha hecho por muchos años el doctor Gabor Maté, quizás lo han escuchado. Él vive en Canadá y es sobreviviente del Holocausto. Y se encarga, es psiquiatra y se encarga de trabajar con poblaciones vulnerables. Y al empezar a trabajar con poblaciones vulnerables, se empezó a dar cuenta que muchos de ellos tenían también adicciones. Y entonces empezó a indagar en su crianza y en su infancia, y se dio cuenta que una crianza llena de afecto, una crianza afectiva, y cuando digo afectiva no me refiero a todo el tiempo estar felices y contentos, ¿no? Pero una crianza en la que nos sintamos protegidos, en la que tengamos una base segura, en la que de alguna forma sepamos qué es lo que va a pasar y que sea de alguna manera predecible, y que podamos regresar a mamá o a papá o a cualquier cuidador en caso de necesitarlo, va a moldear o va a hacer que nuestro cerebro se desarrolle de una manera diferente a si no tenemos una crianza afectiva. Y yéndome un poco más como a la parte técnica, una crianza afectiva va a secretar o va a hacer que se produzca una mayor cantidad de endorfinas y de dopamina. Las endorfinas son un neurotransmisor que hacen que nos sintamos bien o que sintamos placer. Y la dopamina se relaciona mucho
con las recompensas. Cuando yo hago algo bien, o cuando obtengo algo que me gusta, o cuando me como una dona o una galleta o un chocolate, mi cerebro produce dopamina y me dice, eso está delicioso, ¿no? Además de las endorfinas y la dopamina, también aumenta la producción de serotonina y de oxitocina, que nos permite tener un apego seguro. Disminuye el cortisol, es decir, disminuye la hormona del estrés, y regula la GABA, que es un neurotransmisor inhibitorio. Y fíjense, una crianza carente de afecto, en su contrario, hace que tengamos menos receptores dopaminérgicos y opioides, es decir, que tengamos menos lugares en donde la dopamina se pueda acoplar, y entonces que tengamos menos oportunidad de sentir placer. Y los opioides tienen que ver mucho con sentirnos relajados. Hace que haya un menor funcionamiento en el sistema dopaminérgico, es decir, la dopamina funciona menos, se desregula la GABA, se desregula la serotonina, hay una menor producción de oxitocina, es decir, más dificultad para generar apegos, y aumentan los niveles de cortisol, entonces estoy más estresado. Entonces, si pienso en este cerebro, es un cerebro que está carente de afecto y que tiene mucho estrés, ¿no? O sea, que está buscando cómo conseguir el placer, cómo conseguir algo que se sienta bien, cómo conseguir un apego, pero tengo menos oportunidades porque tengo menos receptores, y al mismo tiempo tengo más estrés y más cortisol. Y por supuesto que lo que hace el alcohol, o lo que hacen en general las drogas, es contrarrestar estos efectos, ¿no? Y claro que me dirían, bueno, Esther, pues ya encontramos la solución para las malas crianzas, ¿no? Tomas alcohol, te drogas y listo, ya todo se compone, ¿no? Porque sí, en un principio o a corto plazo, el consumo de drogas genera más dopamina en mi cerebro, incrementa el tono de GABA, produce más endorfinas, más serotonina, reduce el cortisol, etc. Pero lo que sucede es que a largo plazo, si continúo consumiendo, estos efectos también van a disminuir. Y entonces disminuye la cantidad de GABA, disminuye la cantidad de dopamina, disminuye la cantidad de receptores dopaminérgicos, aumenta el cortisol, disminuye la cantidad de oxitocina, y además, no solamente eso, también las sustancias, el alcohol y las drogas, van a disminuir el volumen de la materia gris, es decir, del cerebro, en la parte frontal, que es la parte que me ayuda a tomar decisiones. Entonces, va a ser más complicado que tome las decisiones correctas, y lo que voy a hacer es seguir buscando esta compensación de esta crianza carente de afecto en el alcohol, en las drogas, y ojo, y es lo que les decía, no tiene que ser necesariamente en una sustancia, porque cuando hablamos, por ejemplo, de ludopatía o de adicción al sexo, o de adicción a las compras, o cualquier otra adicción que no incluya una sustancia, también se genera esta misma dopamina y este mismo efecto en el cerebro. Pero igual como con cualquier otra sustancia, entre más la voy consumiendo, más voy a necesitar, y menor va a ser el efecto, y mayores van a ser las consecuencias, ¿no? Entonces, bueno, creo que este modelo justamente lo que nos permite entender es que no estamos centrados en la sustancia, sino en el afecto y en las emociones y en el ambiente en el que crecen estas personas. Ok. Muy bien. Híjole, me surgieron ahorita bastantes dudas. Hola, soy Mauricio. ¿Y quiero ser Gracias, quiero ser su amigo de todos. No es cierto. No de todos. Fíjate que ahorita que escuchaba, es que está de moda el tema del cortisol, o sea, todo esto de lo que tú hablas, yo la verdad es que por ahí recuerdo que en la escuela alguna vez, cuando el tema de adicciones,
pues veías los efectos que causaba ciertas drogas, ¿no? Todo lo que se generaba en tu cabeza, el tema de los transmisores y todo este tema, ¿no? Pero realmente no tengo así como mucha noción de lo que acabas de decir. Sin embargo, lo que sí ahorita estaba yo pensando, tengo varias dudas. Una, el tema del cortisol, o sea, también, o sea, por lo que entiendo, a ver, el tema de que yo soy adicto, no nada más, en su momento fui adicto al alcohol, fui adicto a las drogas. Hoy no soy adicto a eso. Sin embargo, a veces pienso que lo he sustituido por otras cosas, ¿no? Entonces, y digo a veces pienso porque a pesar de que no consumo otra cosa, ¿no? Bueno, sí fumo, pero a pesar de que no soy consumidor de, no sé, bebidas energetizantes que me pueden, ¿no? Me gusta, por ejemplo, hacer ejercicio. Sin embargo, sí siento esa parte como de, bueno, hoy ya no soy adicto al alcohol, ya no soy adicto a las drogas, pero me gusta vivir constantemente en estrés, un ejemplo, ¿no? O me gusta tener presión, porque solamente cuando tengo presión, trabajo mejor, ¿no? O sea, quiero entender esa parte. O sabes qué, soy adicto a enojarme, todo el tiempo estoy enojado, todo el tiempo estoy, ¿no? Mentando madres, todo el tiempo estoy diciendo groserías, todo el tiempo me estoy peleando con, ¿no? Entonces soy adicto a enojarme, o sea, va más allá, ¿no? Como tú bien lo dices. O sea, hoy no consumo alcohol, no consumo drogas, pero bueno, aquí el punto es, mi pregunta es, ¿se puede parar esa parte? Es una gran pregunta. A ver, déjenme darles como un poco de contexto. Porque creo que muchas veces en la escuela nos dicen los efectos que las drogas o que el alcohol pueden tener en nuestro cuerpo, pero no nos lo traducen a qué significa eso en la vida cotidiana, ¿me explico? Porque nos dicen, claro, te va a dar cirrosis, ¿me explico? Ah, ok, me va a dar cirrosis, o sea, me dio gripa y me puede dar también COVID y cuál es la dificultad, ¿no? Entonces, claro, entender los efectos que tiene eso en tu vida cotidiana me parece que es bien importante, ¿no? Porque es muy fácil decir, aumenta el cortisol, disminuye la oxitocina, pasa esto, sucede lo otro, pero eso, ¿en qué se traduce? ¿O cómo lo siento? ¿O cómo lo vivo yo? Entonces, algo importante de entender es que el cerebro de cualquier persona es mucho más plástico y mucho más moldeable durante la infancia. Okay. Aproximadamente hasta los 20, depende de qué autor, a qué autor lean, pero aproximadamente hasta los 18, 21 años, algunos dicen 16, o sea, pero definitivamente en los primeros años de vida el cerebro es mucho más plástico y se puede adaptar a diferentes ambientes. Ajá. Okay. Entonces, esta parte de la crianza sin afecto que les estoy hablando sucede desde etapas muy pequeñas o muy jóvenes, ¿no? Y entonces moldea a nuestro cerebro para trabajar de cierta forma, ¿no? O para funcionar de cierta manera. Eso no quiere decir que cuando yo llegue a los 21 años o a los 25 o a los 26 ya nada va a poder cambiar en mi cerebro, ¿no? Porque entonces, pues, ¿qué estaría haciendo yo como psicóloga, no? Sí. O sea, pero sí implica que va a ser mucho más difícil cambiarlo. Porque naturalmente mi cerebro ya no es tan plástico y voy a tener que hacer doble o triple esfuerzo para generar un hábito. Que lo mismo me sucede, por ejemplo, de pequeño es mucho más fácil que aprenda algo y después cuando tengo 30 años o cuando tengo 40 o cuando tengo 50 años, aprenderlo me cuesta mucho más trabajo, ¿no? Entonces, en ese mismo sentido, sí se puede cambiar, pero sí va a costar mucho trabajo. No es una cosa fácil ni es una cosa sencilla. Inmediata. Exacto. Entonces hay que repetir y repetir y repetir y repetir para que mi cerebro también vaya cambiando la forma en la que está estructurado. Y tarda mucho más tiempo cambiar el cerebro de una persona de 25 años que de una persona de 5 años, ¿no? Entonces sí hay posibilidad de cambiar, pero sí implica también un gran esfuerzo. Perdón, Rubén, nada más, fíjate que, por ejemplo, en nosotros, bueno, yo voy a hablar de mí, uno de los mecanismos para de alguna manera detener esta parte de la sustitución de mis adicciones, a través del programa de recuperación, ¿no? Manejamos como mucho el tema espiritual. O sea, yo pienso que a mí en esa parte es donde me ha ayudado el programa. Sin embargo,
Espiritualmente te puedo decir, ay, pues yo en esos momentos cuando me doy cuenta y empiezo a trabajar esta parte de la oración, de la meditación, toda esta parte como espiritual, de aceptar, ¿no? Las condiciones en las que estoy viviendo, ¿no? Como esta parte de no pelear, ¿no? Porque voy a perder. Está en mi historia, que todas las veces que he querido pelear conmigo he perdido, entonces hoy más que nada acepto y reconozco y me hago responsable de lo que decías, ¿no? Sí existe un cambio, pero yo lo veo como a nivel espiritual, existe un cambio, existe una tranquilidad. Sin embargo, en temas físicos, en temas de pensamiento, sigue siendo muy recurrente, ¿no? O sea, y ha sido muy lento, como bien dices. En un inicio, pues la culpa, ¿no? En un inicio, el sentimiento de inmerecedor, la falta de validación, el miedo a ser exitoso, el miedo a tomar decisiones, ¿no? Así, en un inicio. Conforme ha ido avanzando el tiempo, en esta parte espiritual, como que nosotros nos recargamos mucho en esa parte para poder ir funcionando un poquito más del otro lado, ¿no? Entonces, tú ahorita que dices, es que sabes qué, sí se puede cambiar, y ahorita decías algo bien importante, hábitos. O sea, tengo que volver a empezar a hacer los hábitos necesarios para modificar. Pienso que esa es una manera de hacerme responsable, ¿no? ¿Cuánto tiempo? No, porque por ahí dicen, no, es que por ahí dicen que si haces 21 días, ya se te hace un hábito. No es cierto, yo dejé de fumar 4 meses y volví a fumar, ¿no? O sea, a final de cuentas, ya no fumaba. Por supuesto. No, y ve al gimnasio 21 días y luego puedes dejar de ir el día 22. Ándale, exactamente, exacto. Efectivamente. Comprobado. ¿No? Exacto. No le hables a tu ex 21 días y el día 22 le hablas, o sea. Perdóname. Exactamente. Creo que no hay un tiempo específico que yo te pueda decir, repite esto 143 días y mañana ya estás y ya lo haces automático. Me parece que no existe algo, una fórmula. Pero qué bueno que lo dices, porque la gente se va con esa idea también. O sea, piensas, voy a estar anexado un año, bueno, en la estancia un año, sin consumir y al tercer día salen y se drogan, o sea. Porque no es magia, porque se trata de hacer un esfuerzo también cada día, ¿me explico? La gente que hace ejercicio todos los días, yo no soy de las personas que hace ejercicio todos los días, hago ejercicio, pero no todos los días, pero no creo que se levanten cada día y automáticamente digan, ahora voy a hacer ejercicio, ¿me explico? O sea, siempre es un esfuerzo, o sea, y siempre hay una parte, quizás es menor esfuerzo o mayor esfuerzo, pero siempre hay una parte en la que tienes que encontrar esa motivación para decir, voy a hacer algo que igual no me gusta o que igual me cuesta más trabajo, ¿me explico? Nadie tampoco se levanta todos los días y dice, hoy voy a ir a trabajar como si todo fuera hojuelas sobre miel, ¿no? Miel sobre hojuelas. O sea, hay a quienes les gusta mucho su trabajo, pero siempre encontramos esas dificultades, ¿no? O sea, y si hay una parte de poder ver más allá y entender a largo plazo cuáles son los beneficios de hacer ejercicio, de ir a trabajar, de decirle buenos días a tu hijo, a tu mamá, a tu esposa, qué sé yo, ¿no? O sea, y que cuesta trabajo. Por supuesto que va costando menos y menos trabajo conforme más lo vamos repitiendo, pero no creo que haya nada en la vida que digamos me sale naturalmente hoy ir a correr 10 kilómetros y después echarme 8 horas de trabajo y 3 horas de tráfico, ¿no? O sea, entonces bueno, en ese sentido por supuesto que cuesta trabajo, y nada más quiero hacer hincapié en algo que estabas comentando, porque muchas veces creo que se tiene la idea de que eventualmente voy a dejar de sentir esta necesidad, ¿no? O voy a dejar de sentir este estrés, o voy a dejar de sentir esta ansiedad. Y creo que sí puede disminuir la necesidad, pero creo que también aprendemos a lidiar con esa necesidad de manera distinta y aprendemos también cómo satisfacer esa necesidad de maneras más saludables, que es lo que le llamamos quizás compensar. Entonces, igual y desde que me acuerdo, soy una persona extremadamente ansiosa, pero entonces a los
12 años empecé a tomar alcohol porque me di cuenta que disminuía mi ansiedad, ¿no? Y igual a los 18 llegué a AA y ya estoy limpio y ya no consumo alcohol, pero ahora lo que necesito hacer es sacarlo de otra forma, ¿no? O sea, porque sigo teniendo esa necesidad, entonces a lo mejor ahora hago ejercicio, o a lo mejor ahora hago voluntariado, o hago servicio, o hago alguna otra cosa que digo es más funcional en mi vida que estar tomando y tomando y tomando todo el tiempo, ¿no? Que además la gran diferencia me parece ahí es que el alcohol va a incrementar la ansiedad cuando no lo estoy consumiendo, mientras que, por ejemplo, el ejercicio va a disminuir esa necesidad. Lo mismo, por ejemplo, si hago algún servicio social o si estoy trabajando, si hago algo más saludable entre comillas, pues va a disminuir la necesidad cuando no está presente esa acción en vez de aumentarla. Antes de darle la palabra aquí al buen Adrián, es que si no se me olvida, Adrián, discúlpame. ¿Estás pensando qué va a preguntar, ¿verdad? Sí. ¿Ah, sí estás pensando qué? Ya sabes. No. Ahorita que comentabas, ¿es psiquiatra, neurólogo, Alexander? Es psiquiatra, me parece. Psiquiatra, bueno. Mismo caso por ejemplo, de Víctor Frank, que también estuvo en un campo de concentración. Y su experimento, vamos a verlo de esta manera, comprueba lo que Víctor Frank dice en su libro de El hombre en busca del sentido, el sentido de vida. Si le quitas el sentido a las ratitas, consumen. Si les das un sentido, dejan de consumir, ¿no? Ese es como preámbulo, ¿no? Nos mencionabas acerca de la crianza afectiva, que una crianza afectiva hace que el cerebro no necesite esto a un futuro, ¿no? Por así decirlo. Y una crianza carente de afectos, por el contrario. Pero ¿qué pasa cuando una persona sí fue criada bajo esta crianza afectiva y sí consume? Y por el contrario, una persona con crianza carente de afectos no consume. ¿Ahí qué pasa? O sea, yo sé que a lo mejor no está como escrito en piedra, ¿no? Pero ¿hay algo en específico donde falle la regla? ¿Han encontrado ese negrito en el arroz? ¿Por qué se dio? Digo, por supuesto que no es una regla, ¿no? O sea, es una generalización. Pero por supuesto que hay personas que son criadas de manera afectiva y que también consumen, y personas que no son criadas de manera afectiva y que no consumen. O sea, no es una regla como tal, pero yo ahorita nada más les dije una crianza afectiva poniendo todo el hincapié en los cuidadores, ¿no? O en los padres o en las madres. Sin embargo, hay que expandir un poco más el contexto y entender que una crianza afectiva no nada más viene de papá y mamá, sino, por ejemplo, en México vivimos en un país sumamente inseguro y sumamente estresante. Entonces, no nada más viene en cómo me está tratando mi mamá, cómo me está tratando mi papá, o si me pegó con la chancla, o si me gritó, o si estuvo presente cuando lloré o no estuvo presente, pero también de un contexto más amplio en el que, digo, por dar un ejemplo, en México sé que nos escuchan en muchos lugares, pero no hay oportunidades de trabajo, no hay oportunidades de crecimiento, hay una extrema inseguridad. Entonces, o sea, si lo pensamos a nivel sistémico, piensen, por ejemplo, en un niño que para llegar a la escuela tiene que echarse 3 horas de camino y 1 hora y media caminando y después hacer 4 transbordes y tomar el metro y tomar el camión y tomar la combi, etc. Y después va a la escuela, en la escuela quizás tiene amigos, quizás no tiene amigos, quizás aprende, quizás no aprende, quizás le gusta la escuela, quizás no le gusta, ¿me explico? Desde ahí. Y después regresa a la casa y la mamá y el papá se fueron a trabajar jornadas quizás de 8 horas, pero que para llegar al trabajo les toma otras 4 horas, ¿me explico? Y entonces el niño está solo y se tiene que cocinar y se tiene que cuidar él solo, y cuando llega la mamá o cuando llega el papá, pues están cansados y lo único que quieren es dormir, y entonces quizás no lo vemos como una violencia o como un ambiente agresivo, pero sí es un ambiente carente y en el que sentimos que tenemos que estar todo el tiempo a la defensiva. Como que no podemos relajarnos, como que no tenemos ese ambiente seguro, tengo que estar todo el tiempo como alerta, ¿no? Por así decirlo. Y entonces estas
crianzas van a generar o van a tener efectos a largo plazo. Y ojo, uno de los efectos puede ser la adicción. Puede haber otras miles formas en que esto termine, exacto, en que esto detone, ¿no? Pero este doctor que es Gabor Mate lo estudió principalmente en nativos, quiero decir americanos, pero que viven en Canadá, pues nativos canadienses que vivían en reservas. Y que por más que el gobierno les da dinero, o sea, que viven en reservas hoy en día, pues, y por más que el gobierno les da dinero y los apoya, tienen un altísimo índice de consumo de alcohol. De hecho, es la población en Canadá que más, que más índice de adicción tienen. Y entonces, precisamente al explorar las historias, se ve también que tienen una carga emocional transgeneracional, de que fueron relegados, de que fueron excluidos, de que viven precisamente en reservas, y al momento en el que intentan adaptarlos, pues te adaptas a mi sociedad y a mi forma de ser, pero entonces ya no considero tu forma de ser y entonces luego regresas a la reserva y ya no hay este sistema de apoyo. Entonces hay muchos detalles ahí que podrían detonar en una adicción o que podrían detonar en otra cosa, ¿no? Pero creo que, sí hay siempre el negrito en el arroz que decimos, yo hubiera querido tener tu vida, pareciera perfecta, pero creo que siempre hay algo atrás que no estamos viendo. Y ojo, otra cosa muy importante es que muchas veces a nosotros nos parece una vida perfecta, pero en su perspectiva hay alguna carencia. Sí. Entonces, aquí es gestión de emociones, la habilidad que tiene la persona para gestionar las emociones. Cuando en la crianza se nos enseña, y no se nos enseña como se nos enseña en matemáticas, ¿me explico? Se nos enseña de forma práctica cómo gestionar las emociones y cómo lidiar con esas emociones. Y al momento que no tenemos esa crianza enfocada en esta gestión de emociones, entonces lo sacamos de alguna otra manera, ¿me explico? Y lo hablamos, igual no es una adicción, pero puede ser, por ejemplo, delinquir, que lo hablábamos también hace rato, ¿no? O sea, puede haber otras salidas. Ahorita me acordé de los pobres, ¿no? Que dicen, yo estoy pobre, pero estoy bien. Pero no es cierto, o sea, al final de cuentas, por lo que voy entendiendo es que si yo no tengo recompensas para mi persona, conforme lo que voy haciendo, si de por sí, o sea, como bien dices, yo creo que como sociedad a nadie nos gusta, bueno, hay muchas personas que trabajan en lo que ni les gusta, ¿no? Y lo único que hacen es como ya esperar el 15, el 30, ¿no? Porque ya recibo mi dinero, o sea, no te gusta el trabajo, te gusta el dinero, ¿no? Entonces, en toda esta parte de crianza, ahorita bueno, voy para allá y pregunto ahorita el tema de la gestión, porque en verdad no te hay una gestión, yo no sabía gestionar, más ahorita que me pongo a pensar, ¿y sabes gestionar tus emociones? Pues creo que a veces no, o sea, todavía creo que a veces no, porque me enojo, ¿no? Me enojo y a veces reacciono de una manera, a veces reacciono de otra manera, o sea, realmente no es algo que yo diga, sé que me voy a enojar y cuando me enoje voy a hacer esto y entonces voy a responder de esta manera. Voy a contrarrestar esta parte porque yo ya trabajé mis emociones, no, o sea, ni siquiera lo piensas de esa forma, ¿no? Y eso sucede en cualquier persona, adicta o no, ¿me explico? O sea, las emociones las sentimos y al momento de sentirlas es muy difícil gestionarlas y decir, sé que me voy a sentir enojado, entonces me voy a sentir enojado, voy a hacer esto y esto porque ahí no me estoy sintiendo enojado, ahí estoy pensando nada más que me voy a sentir enojado. Y a la hora que me siento enojado, pues no es tan fácil pensar. A veces pasa todo lo contrario, ¿no? A lo que tú piensas, o sea, es que no, yo ya sé cuando me enojo cómo voy a reaccionar, no es cierto, ni siquiera sabes. Entonces, esa sería una. Y la otra, el tema de que no sé gestionar mis emociones. Y la otra parte, entonces es sumamente importante que cualquier persona, adicta o no adicta, tenga esta parte de la recompensa en su vida para que pueda ser más positivo, tener más, sea más sano. Sí, yo no sé si le llamaría recompensa, más como una especie de reconocimiento, Okay. ¿Me explico? Y una especie de contención emocional, más que nada. Ajá. Porque recompensa sería un poco como... Las ratas.
Exacto, como la rata buscando el queso, me ¿no? acuerdo, sí. Y lo único que quiere es el queso y no importa cómo llegar ahí, ¿no? Okay. Y el reconocimiento tiene que ver también con una relación afectiva. Ajá. Porque si llega una persona cualquiera en la calle que no conoces y te dice, ay, yo te admiro muchísimo, pues no te la crees, ¿me explico? Gracias. O sea, muchas gracias, pero no tengo dinero. Sí, o sea, no, exacto, No traigo tengo cambio. dinero. O sea, no me llena en lo más mínimo. ¿Es de tu primer círculo? Entonces, el reconocimiento tiene que ver o sea, tiene que venir de personas con las que tienes una relación afectiva. ¿Me explico? No es lo mismo que tu papá te diga, oye, estoy muy orgulloso de ti, a que un señor en la calle se te acerque y te diga, estoy muy orgulloso de ti. Por supuesto que no se siente igual. Ajá. Claro. Y entonces, en ese sentido, sí, el reconocimiento, y no solamente el reconocimiento de los logros, pero también el que alguien, cuando eres pequeño, estás en la infancia, te pueda reconocer y te pueda reflejar lo que estás sintiendo y que pueda quererte y tener esa relación a pesar de lo que sientes, ¿me explico? Porque muchas veces, y yo trabajo mucho con padres, ¿no? Me topo con esta parte de, es que hizo un berrinche terrible, es que aventó todos los juguetes, aventó la comida y entonces yo le dije que ya no lo quiero. Uh-huh. Entonces ahí la cosa, o sea, lo que el niño está entendiendo es, a mí solamente me quieren cuando estoy feliz, ¿no? O cuando no hago berrinche. Ajá. Que en cambio, a ver, el berrinche no está bien. Por supuesto que yo no le voy a decir al niño, ay, mi vida, mi corazón, haz todo el berrinche que quieras, avienta todas las cosas, yo te entiendo. No, por supuesto que no. Pero decir, a ver, entiendo que estás muy enojado y que por eso estás aventando todas las cosas. No se pueden aventar las cosas, tienes que recogerlas y ahí está tu consecuencia, pero sí puedo entender lo que estás sintiendo. Y no te dejo de querer. Claro. Entonces, en ese puedo entender lo que estás sintiendo, le estoy reflejando su emoción y y eventualmente el niño va a internalizar esta capacidad de reconocer sus propias emociones. Okay. Y entonces, después de que las reconocemos, podemos entonces gestionarlas. Uh-huh. Pero si nada más lo estoy sintiendo y no entiendo ni siquiera lo que estoy sintiendo, lo que voy a querer es acallar esas emociones a toda costa, ¿no? Y entonces, pues, me fumo un mota y se acallan mis emociones, ¿no? O me emborracho y entonces ya no siento nada, ¿no? Entonces, es la forma en que vamos también haciendo que esas emociones ya no estén presentes. Especialmente si son emociones negativas, como si estoy estresado, angustiado, si tengo que estar todo el tiempo alerta y este tipo de cosas. Ok. Hace un momento nos comentabas que, bueno, de este estudio ya no solo es ver en sí la sustancia, el efecto de la sustancia, sino ver todo bueno, yo lo puse así, todo el proceso, y se puede decir que el clímax es el consumir, ¿sí? Toda la acción que involucra. Pero en todo esto son emociones. Uh-huh. Parte del trabajo dentro del grupo de Alcohólicos Anónimos sería darle un cierto enfoque a este proceso, todas las emociones que se dieron a lo mejor desde que me desperté o desde un día antes hasta el momento en el que consumí, y por eso a lo mejor es un poco lo que decía ahorita Mauricio, que yo dejé de consumir, pero esto mismo lo hago aquí, porque el clímax ya no es el alcohol y la droga, es otro. El proceso sigue siendo el mismo, solo que lo estoy pasando a otra línea de producción. ¿Sí? Más sana. Bueno. Que esperemos que sea más sana. Que esperemos que sea más sana. Claro. Sí, y yo diría, no solamente reconocer lo que estaba sintiendo hoy en la mañana, pero sí irme a entender desde el principio de mi biografía. Desde el principio suena quizás un poco exagerado porque probablemente no nos acordamos, sí. Pero desde mi infancia y desde mi crianza y desde todo mi desarrollo, ¿qué es lo que me ha llevado a consumir estas sustancias? Uh-huh. ¿Por qué es que estoy consumiendo esto? Porque, y es lo que decíamos, ¿no? Igual parar, por supuesto que es complicado, pero es relativamente fácil en comparación con no recaer, ¿no? Entonces, en ese sentido, para yo poder evitar la recaída, es importante que entienda el por qué estoy consumiendo, ¿no? Y entonces, si viene a mí me criaron en un ambiente sumamente hostil,
o igual no me criaron en un ambiente sumamente hostil, pero yo siempre sentí que no tenía lo que yo necesitaba, o que no había esta comprensión emocional, o siempre estuve estresado, o siempre tuve que estar alerta todo el tiempo, y entonces eso de alguna u otra forma me llevó a buscar esta solución del consumo, ¿me explico? O de la adicción. Entonces yo les diría, por supuesto, es importante hacer una reflexión diaria, pero no solamente del día a día, sino del resto de mi vida, o sea, de toda mi biografía y de qué me ha llevado a llegar, o sea, qué me ha traído hasta aquí. Ok. Adrián. Hola, hola. ¿Qué estaba pensando? ¿Sí me alcanza a escuchar? Sí. Bueno. Fíjate que el domingo, yo soy mucho de ejemplo. Por ejemplo. Por ejemplo. El domingo estaba en el tianguis, enfrente venden de micheladas, con el reggaetón. Ya sabes, ahorita está como muy sexualizado y toda la onda, ¿no? Había los comensales o bebedores de ese momento, estaban aprox de una edad de, yo vi jovencillos, 20, 25, 30 años. Y ya en la tarde llegó una familia con niñitos. Entonces estaba la mamá buchona, ¿no? Y de pronto estaban como 4 niñitos ahí. De alguna forma generar esta educación en la cual se toma en cuenta que el beber es aceptable, pero yo quiero llevar un poquito más a fondo en cuanto al ejemplo que le puedes dar como de padre a hijo, que de alguna forma también me pasó cuando era muy niño, y los ejemplos los vas absorbiendo, relacionando con la parte de la gestión de las emociones, que va implícita también, ¿no? Como tú, como niñito, pues ves que tu papá reacciona de una forma, y eso tú lo ves normal, y puedo manejar esta emoción o este conflicto, ya sea a través de los golpes, a través de un dicho, con palabras o de cierta manera, ¿no? Entonces estaban ahí y ya al final la señora, la mamá, se fue borrachita, ¿no? Con los niñitos. Ahora bien, todo el escenario se presta para todo este, digamos, como pues, imagen, porque también las palabras o la música que estaba hablan de esto, o sea, como del consumo. Y si esto lo llevamos todavía un poquito más a una gran escala, a nivel social, cuánto de la gente ya lo ve tan normal, ¿sabes? Incluso hasta en las letras, los grandes exponentes actuales, como el Peso Pluma. Es que hablan de droga, o hablan de sexo, sí, o hablan de armas. Entonces, pues es como un ciclo vicioso que se está armando, ¿no? Porque no solamente es él, porque también hay exponentes mujeres que también hablan de esa sintonía, más o menos. La pregunta aquí es, ¿de qué manera puedes o se puede cooptar esta situación de los niños? O sea, ¿se está condenado a un escenario así o ya tendríamos que aplicar una prevención o ya realmente será como una política, digamos, para instituciones que sea la erradicación y ya cuidado pues, de por sí ya con el problema encima? Digo, a ver, creo que en ese sentido sí hay un problema sistemático. Y cuando digo sistemático, me refiero a que no hay una persona o unas personas que tienen problemas, sino que es un sistema o un contexto o un ambiente, pues, que ya está de alguna forma, vamos a usar la palabra trastornado, ¿no? O que ya tiene un problema. Porque no es solamente tú cuida a tu hijo, y esto nos lo dicen muchas veces, ¿no? O sea, tú cuida a tu hijo y tú dale los valores adecuados y tú dile que no tome. Por supuesto, ¿y cuántos papás y mamás nos dijeron que no tomemos y que no nos vayamos de fiesta? ¿Y cuántas veces lo hicimos, no? Sí, porque sí creo que también vivimos en un ambiente, y creo que esto es algo, me atrevo a decir, mundial, en el que el alcohol y el consumo está sumamente normalizado. Y creo que una parte importante también de esa normalización del consumo es que se ha relacionado con
no solamente con momentos de dificultad, sino también con momentos de felicidad, ¿no? Vamos a festejar el cumpleaños de quién sabe quién y entonces alcohol, ¿no? Vamos a festejar el logro de quién sabe quién y entonces alcohol, ¿no? Ya viene el 15. Exacto, ya viene el 15 de septiembre, entonces alcohol, ¿no? Por Exacto. eso nos ven raros. Pero como si no pudiéramos... Sí, güey, sí nos ven raro. No, es que por ejemplo, perdón que te interrumpa, o sea, hoy no festejamos así nosotros. O sea, hay muchas cosas que hacemos y es que va a ser mi cumpleaños, vénganse, vamos a hacer una comida y comemos, jugamos. Y todo el mundo así como, nada. Sí, está muy normalizado. Pero es de alguna forma como si no pudiéramos disfrutar o como si no pudiéramos ser felices de otra manera sin el alcohol, ¿no? Que eso, o sea, a ver, que si hay una parte de la adicción en la que no puedo estar relativamente normal sin la sustancia, o sea, que estoy en negativo y para estar un poquito menos en negativo necesito la sustancia, pero hay otra parte también que es muy generalizada en la sociedad, de decir, parece que no puedo ser feliz o que no puedo festejar o que no puedo disfrutar sin el alcohol. Y nos ven raro. Y eso hace que se vaya normalizando el consumo. Porque me dicen, bueno, pues es que yo esto lo tomo de manera social, ¿no? Solamente tomo para festejar o en la fiesta o lo que sea. Por supuesto, pero si no vas a la fiesta, si vas a la fiesta y no tomas, ¿te la pasas bien? Si te graduaste y no tomas, ¿te la pasas bien? Y ahí es donde hay que irnos preguntando qué tanto estamos utilizando el alcohol pues yo estoy en el alcohol, pero el alcohol, las drogas o cualquier sustancia o cualquier conducta como compensador de algo que me está haciendo falta, ¿no? Y creo que y viene también muy de la mano con lo que decíamos de encontrar un propósito, ¿no? De decir, mi propósito no puede ser tomar, o sea, eso no me va a llevar a nada, ¿no? Entonces, ¿qué es en la vida lo que sí me va a dar felicidad? Y normalmente esos propósitos no son inmediatos, son a largo plazo, y entonces ahí es donde el alcohol o la sustancia le gana, porque me da ese rush, me da esa felicidad, esa reacción inmediata, ¿no? Y entonces construir un proyecto de vida y construir un propósito de vida es mucho más complicado, y creo que es precisamente lo que tú me estabas diciendo hace rato, que vemos que hay como esa carencia, ¿no? Hoy en día, de poder proyectar hacia el futuro y decir, necesito trabajar y pues ni modo, me va a costar trabajo, pero voy a llegar ahí eventualmente, ¿no? Entonces, no nada más es decir, necesito sentirme feliz en este momento, sino también poder construirlo a largo plazo, y eso es complicado, y eso implica responsabilidad, y implica cambios, e implica dificultad, pues hay mucho dolor muchas veces en esos procesos, no son fáciles. Sí, no nos gusta que nos duela. No, o sea, de entrada creo que una de las características de las personas adictas es justamente evitar esa parte de dolor, por el tema de que quiero todo inmediato. Y desafortunadamente creo que hoy vivimos en una sociedad que quiere todo inmediato. Y sin dolor. Y sin dolor. Fácil, inmediato, sin dolor, donde, ¿no? Banal. Donde el único que reciba soy yo, donde el único que gane soy yo. Llena de placeres. Exactamente. Y hablando del contexto general, ¿no? Tanto como la mujer como el hombre, o sea, va muy de la mano esa parte, no tiene tampoco tema de género, ¿no? Por supuesto, o sea, creo que en general queremos lo más fácil, lo mejor, lo bueno, bonito y barato, ¿no? O sea, claro. Pero sí, creo que a largo plazo eso acaba saliendo más caro, finalmente. Algo interesante de ahorita de nuestra plática, que realmente no hemos hecho alguna diferenciación entre hombre y mujer, porque aplica exactamente para los dos. Aplica exactamente para los dos. Personas, ¿no? ¿Sí? Si bien nosotros como hombres tenemos más este estigma del mostrar las emociones, los hombres son fuertes. Los niños no lloran. Tú puedes con todo. No pidas ayuda. Tú debes de tener la capacidad de encontrar la solución. Shalala. Y las mujeres por el contrario, ¿no? Dentro de esta gestión emocional, cada uno nos enfrentamos a lo nuestro. Sí. Hablando de esta diferenciación de género, sí se ha visto un aumento mayor en el consumo de sustancias en mujeres que en hombres en México en los últimos años, pero creo que es un problema que
discrimina por género de manera significativa. O sea, Es que ahora dicen que es por culpa de que no tuvieron papás, ¿no? Las mujeres, no, es que... No, Bueno. pero eso yo lo veo más como ataque a veces de hombres. No, obviamente es un tema totalmente, o sea, no Sacado puedes de echarle, contexto, sí, mucho, no puedes, o sea, No puedes. no puedes echarle la culpa a que como tú como mujer no tuviste un papá, por eso eres bien pacheca, güey, o sea, Fíjate, es de los que les No. digo. Danny Flow dice eso. Las que no tienen papá, güey. O sea, por fuman eso mota. sí, fuman mota y vengan, y tienen pedos ahora acá son- sexuales y yo los complazco. O sea, una cuestión rara, bizarra. O sea, Muy que loca. si por ejemplo yo no tuve papá y consumo drogas, va a estar bien, porque hasta una canción lo dice. Exacto. no, por supuesto que no está bien. No, o sea, O sea, imagínate. no está bien consumir, no importa No, si tuviste no. papá, mamá, abuela, abuelo, Exacto, no importa exacto. que hayas tenido o que no No. hayas tenido consumir, o sea, me parece que nunca está bien, me explico. Pero creo que sí hay una realidad de decir, hay una parte de mi infancia que quedó marcada y ojo, no es como tal porque no tuviste papá, porque hay personas que no tuvieron papá y que crecieron perfectamente bien, me Claro. explico, pero porque hubo esa carencia afectiva. Ajá. Y entonces, en este sentido, yo soy muy, yo apoyo mucho esta parte de la crianza en comunidad, ajá, porque creo que muchas veces el decir toda la responsabilidad le toca a la mamá, el papá se fue y toda la responsabilidad le toca a la mamá, y a ver, cría un hijo tú solo, a ver, pues no está nada fácil, me explico, es una Claro. persona, o sea, es una vida, es una mente, es un mundo. Entonces sí creo que el tener estas redes de apoyo, ya sea con la abuela, con el abuelo, con la vecina, con la tía, con el primo, con el amigo, con la maestra, qué sé yo, ayuda también a que haya mayor soporte para este niño, ¿no? Y cuando digo soporte, mayor soporte emocional, ¿no? Y que no toda la carga se vaya a la mamá, porque entonces la mamá va a acabar quemada y ya nunca va, o sea, no va a poder hacer un buen trabajo, me explico. No al papá, ¿no? Entonces, sí creo que es bien importante fijarnos en cómo estamos criando a nuestros niños, y no solamente a nuestros niños biológicos, sino a la siguiente generación, ¿no? Ujú. Sí. Ahorita mencionaba el aumento de consumo de sustancias de mujeres. Bueno, yo leía que físicamente le afecta más a la mujer que al hombre. A nivel cerebro. A ver, digo, sí hay una realidad, o sea, los hombres pueden consumir mayores cantidades de alcohol, no sé si del resto de las drogas, pero de alcohol definitivamente los hombres tienen una mayor capacidad de procesar el alcohol Tema físico, ¿no? que las mujeres, exacto, o sea, por tema físico y por composición corporal, o sea, porque también la composición de las mujeres y los hombres es distinta, las mujeres tienen más grasa, los hombres tienen más músculo, el metabolismo de las mujeres es más lento, etcétera, ¿no? O sea, temas médicos. Pero hay una parte que, como les decía, no responde a la sustancia. O sea, si yo no tengo una adicción al alcohol o a las drogas, tengo una adicción al juego, por ejemplo, pues hombres y mujeres van a reaccionar igual y su cerebro va a reaccionar igual a pesar de que yo no esté consumiendo una sustancia, ¿me explico? O sea, mi cerebro igual inmediatamente va a producir dopamina independiente de la sustancia, o sea, no necesito consumir, ¿me explico? Si yo soy adicta al juego y entonces juego, mi cerebro va a producir dopamina que me va a hacer sentir placer o que me va a dar como esa recompensa. Y eso es igual en hombres y en mujeres. Okay. Entonces, lo mismo sucede con el alcohol o con las drogas. O sea, si yo aíslo el efecto de la sustancia como tal, igual tengo un efecto en el cerebro por la conducta nada más de consumir. Y eso va a ser lo mismo en hombres y en mujeres. O sea que si todos somos adictos a algo. Todos tenemos necesidades, por supuesto. Okay. Mejor dicho. O sea, Bueno, Sí. todos tenemos necesidades y algunos nos hacemos adictos a esas necesidades. a ¿Sí? esa satisfacción, creo, ¿no? Sí, ¿no? Más que El nada. rush. O sea, porque todos en la vida somos humanos, ¿me explico? Claro. Tenemos necesidades y tenemos, o sea, necesidades básicas de comer y de dormir y de ir al baño y lo que sea, pero tenemos también necesidades afectivas. Y ahí es, o sea,
en esa parte es donde entra la necesidad afectiva. Entonces, si no me conecto con una persona, si no tengo buenas relaciones, si no tengo buen apoyo, voy a buscar que esa necesidad se compense Con algo. con algo más. Exacto. Pero no existe persona en la vida que no tenga necesidades, o sea, y que no tenga necesidades afectivas. No te necesito. Eso no existe. No nos alcanza. No, y finalmente somos seres sociales. O sea, Claro. para sobrevivir, evolutivamente necesitamos de los demás, de la manada. Entonces, Bueno. sentirnos aislados y sentirnos solos y sentirnos incomprendidos Es normal. sí, pero nos va a llevar a todo esto. Sí. ¿Ves? No te aísles. Porque Te aísles. necesitamos ese contacto para estar saludables. Bueno, a ver. Yo tengo una conclusión. No sé si ya como vayamos. No, ya. De hecho, ya les iba a decir Ah, que ya para ir ok. cerrando. Yo tengo una conclusión. Entonces, bueno, a ver. Es importante, si tengo problemas de adicción, tener una red de apoyo, Importantísimo. ¿no? Ya sea familia, amigos, un grupo, pero tener una red de apoyo. Ujú, correcto. También hay que pensar en qué red de apoyo. Sí. Si me da Sí, apoyo no, son no los- van a ser los Los- de la mis banda compas. con los, que no, Exacto. con los que me fumo la mota. Pues no, o sea, personas. El que me vende siempre está ahí. Siempre me escucha y Siempre me da me droga. escucha. No, o sea, obviamente una red de apoyo positiva, una red de Correcto. apoyo que me haga cambiar. Y el desarrollo, o más bien el avance en cuanto al tema de poder gestionar mis emociones a través de hábitos y contar también, bueno, contar igual con esa misma red de apoyo. Correcto. Ujú. Oye, Ok, gracias. y un comentario. Dígame. Nuestra oración habla, la oración de la serenidad, Ujú. siempre la repetimos. Y yo puedo tener una definición, un significado. ¿Cuál sería digamos, tu concepto de serenidad? Ay, Desde tu punto de vista psicológico. Claro, o cómo la Em. puedes trabajar, cómo la puedes alcanzar. sí, digo, creo que, o sea, me parece que la oración de doble A es bastante, o sea, me parece que es muy inteligente, ¿no? Porque hay una parte en la que dice, dame serenidad para entender las cosas que puedo cambiar y para lidiar con las cosas que no puedo, Y valor para las que no puedo. para las que no puedo cambiar, ¿no? Así O es. sea, digo, no pertenezco a ningún grupo de doble A, pero me parece que así va, o sea, Ajá. esa es una parte, ¿no? Y creo que eso es fundamental, ¿no? O sea, poder decir qué es lo que puedo cambiar y entonces lo que puedo cambiar sí lo cambio y lo que no, entender cómo vivir con eso, ¿no? Porque creo que eso te da cierta paz y cierta tranquilidad y cierta sensación de seguridad, porque esto es una opinión como muy personal, pero cuando hago lo que puedo hacer y acepto que el otro queda fuera de mis manos, digo, ya, estoy tranquila porque hice todo lo que pude, ¿no? O sea, y lo otro, pues ya no depende de mí. Entonces, saber que yo hice lo que se podía hacer me da esa tranquilidad de decir, no me siento culpable porque podría haber hecho más, porque podría haber generado otra cosa, porque podría haber ido por otro camino, etcétera, ¿no? Y también creo que algo fundamental es tener compasión con uno mismo, porque muchas veces nos estamos diciendo, es que podrías haber hecho más, es que lo podrías haber hecho diferente, es que tendrías que haber venido a la junta y faltaste a la junta, ¿no? O sea, y entonces nos estamos flagelando y flagelando y flagelando y flagelando. Y creo que hay una parte bien importante en la serenidad de poder decir, hiciste lo que pudiste, trataste. No tienes por qué sentirte mal. Exacto, o sea, ya, tranquilo, todo va a estar bien. Suelta. Exacto. Temas de ansiedad también. ¿Con qué te gustaría cerrar? Pues yo creo que como sociedad nos llevamos todos una responsabilidad de darle un mejor ambiente y de generar un mejor entorno para la siguiente generación, porque creo que en ese sentido todos tenemos un cachito de la responsabilidad y no es esta persona que es adicta es totalmente responsable, tiene un problema, tiene una enfermedad. Creo que habría que pensar esto como algo sistémico y entonces todos tendríamos que tener esa responsabilidad sistémica. Muy bien. Muy, muy bien. Pues muchísimas gracias, Esther, por acompañarnos. Siempre es bastante interesante verlo desde otros puntos de vista, desde otros ojos, desde otro conocimiento. Muchísimas gracias por compartirnos tu sabiduría. Créeme que lo valoramos.
y esperen la segunda parte. Sí, que Pues- no sea la última vez que vienes. ¿Sí? O vamos, ahora nos toca, como en el fútbol, regresamos la visita. Pues bueno, muchísimas gracias a ti que nos escuchaste hasta este momento. Muchas gracias. En breve tendremos más temas. Y no lo olviden, estamos en Enrique Granados número 12, Grupo Jóvenes 24 Horas de Alcohólicos Anónimos. Colonia Algarín. Alcaldía Cuauhtémoc. Hasta luego. Chao.